Allá por 1910, el naturalista Carlos de la Torre anduvo por aquí, muy cerca de las aguas de la Nahe, pero con la vista puesta en sus profundidades. En 1860, el estudiante de medicina José Figueroa, tras las excavaciones de los baños, había encontrado la mandíbula de un animal muy grande y desconocido. Lo envió a los científicos de La Habana y de mano en mano fue a parar hasta la Feria Internacional de París en 1867. La noticia salió en cuanto periódico existió y en cuanto boletín científico, lo que hizo que los científicos del mundo pusieran la vista en esta geografía. De tratarse de un animal del Cuaternario, se cambiaría todo el curso de la historia. Pero fue imposible llegar hasta aquí por las guerras de independencia. Imposible estaba haciendo seguirle la pista al fósil de Ciego Montero. El fósil de Ciego Montero. En 1910, cuando de la Torre llegó al rancho de mi padre a pedir ayuda, mi padre pegó a rascarse la cabeza. Imagínense que estaban hablando de cavar en el baño de Chapapote, cuando ahí la temperatura es mayor de 37 grados. Y el científico insistía: oye, no me vaya a decir que no, mire que esto es muy importante. Y mi padre más se acoquinaba. Bueno, los dos estaban medio nerviosos y mi padre lo invitó a sentarse ahí para relajar. Y el científico pegó por un cuaderno y empezó a hacer cálculos, bla, bla, bla. Y le decía a mi padre: mire, si encontramos ese fósil, eso va a hacer que el pueblo sea todavía más famoso que por sus baños termales. Y nada, mi padre concluyó diciendo: oiga, al menos hoy, déjeme pensarlo. Lo consulto con mi esposa y mañana yo le digo. Aquella mandíbula fósil de un animal de talla considerable puso en alerta a la comunidad científica cubana desde que Felipe Puey la dio a conocer en la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana el 15 de septiembre de 1861. Más de 150 años después, otro amante de la paleontología, el arqueólogo Carlos Borges Sellén, ayuda a desentrañar algunas de las hipótesis que levantó aquel hallazgo. Todo comenzó en 1860 cuando el estudiante de medicina José Figueroa encontró los restos de una mandíbula muy similar a esta. José Figueroa la envió al sabio naturalista Felipe Puey y este no tuvo respuesta para darla y fue enviada a la exposición de París en 1867 para que fuera exhibida allí. Después, varios investigadores se interesaron en ella para luego clasificar el ejemplar. Inicialmente se pensaba que el resto de la mandíbula pertenecía a un roedor extinto, pero los estudios posteriores permitieron a Joseph Leidy, un investigador del Museo de Filadelfia, clasificarlo como un perezoso. El nombre que se le otorgó a este espécimen fue Megalodon rodens, a sugerencia del geólogo español Manuel Fernández de Castro. El descubrimiento marcó un giro importante en las ciencias geológicas y paleontológicas, no solo para Cuba, sino para toda el área antillana, haciendo surgir nuevas teorías sobre el origen suramericano y las vías de colonización de la fauna antillana. Al otro día fue mi padre quien salió en busca del científico, pero ya se había encontrado unos marchantes que alardeaban de hacer el trabajo de una forma u otra. Pero el naturalista, advirtiendo la presencia de mi padre, le preguntó con mucho respeto: ¿y usted? ¿Cómo lo haría usted? Mi padre, pensando en lo que había dicho el naturalista de secar la fuente y agrandar el boquete del manantial, le dijo a los demás: si quieren se pueden quedar, pero este trabajo lo va a hacer acá, mi amigo. Le tiró la mano encima al naturalista y ahí charlaron un rato. La necesidad era salvaguardar el material que estaba en el fango. Y tras unos días ya estaba seco el manantial y empezaron entonces a extraer las gruesas capas de sedimento. Después que fue extraída el agua completamente de este manantial Chapapote, fueron apareciendo no solamente restos de megalodons, sino también otros ejemplares de perezosos. Uno de los descubrimientos más significativos
que fue encontrado por Carlos Latorre y su colega Barnum Brown del Museo de Historia de la Americana, fue los restos de plastones de tortugas terrestres, además de encontrar cráneos casi completos de cocodrilo cubano. Además de este descubrimiento fueron hallados varios fragmentos de huesos de aves y también fragmentos de maderas y conos de pinos de la vegetación que existían en esa época en el lugar. Pero en aquella excavación, el rastro que más entusiasmo causó en Carlos de la Torre fueron los restos fosilizados de una especie muy conocida de cocodrilo cubano. Uno de los elementos más significativos de los restos óseos que aparecieron allí es que algunos de ellos tenían evidente huella de haber sido mordidos por cocodrilo. Esto dio la idea a los investigadores de sugerir la posibilidad de que los megalodons, cuando vinieran a tomar agua al manantial, fueran atacados inmediatamente por los cocodrilos que estaban esperando su llegada. El hallazgo de los perezosos aquí en Ciego Montero le permitió a Manuel Fernández de Castro la idea de pensar que Cuba estuviera conectado al continente norteamericano. Los estudios posteriores, la recopilación de otros materiales de megalodons en el manantial Chapapote, le permitió también a Carlos de la Torre y otros investigadores conformar un esqueleto casi completo para luego determinar que el megalodon era un animal de una talla de aproximadamente 200 kilogramos de peso y que realmente se alimentaba de raíces, plantas y hierbas. Según papá, el científico le decía: siga extrayendo material, que si tenemos los restos de los cocodrilos, también vamos a encontrar el del fósil que estamos buscando. Y así fue. Bien cerca del fondo del baño de Chapapote, ahí empezaron a sacar y extraer más y más sedimento. Y analizando una de las capas, el científico lanzó un hurra que el eco se diseminó por todo el pueblo. Sin dudas, habían encontrado el animal que buscaban. ¿Qué rasgos tenía ese animal que fue presa fácil de los cocodrilos? Con los materiales encontrados aquí en los baños de Ciego Montero y en las casimbas de Jatibonico, Carlos de la Torre y William Matthews lograron armar dos esqueletos de Megalodon roden. Uno se encuentra en el Museo Americano de Historia Natural y el otro se encuentra en el Museo de Historia Natural aquí en Ciudad Habana. Esto le permitió a Ciego Montero convertirse en un importante sitio para la historia natural de Cuba. El hallazgo en 1910 vino a demostrar que los fósiles son para la geología, no que los monumentos para la historia. Y qué hombre tan convincente para llevar a mi padre a ayudarlo en esas excavaciones. Decía mi padre que era un posero pero bien hábil de aquí de Ciego Montero, que la sonrisa que asomó debajo del mustacho del científico delató que sin duda habían encontrado el gigantesco animal que estaban buscando. Nos encontramos justamente en el manantial Chapapote. En este lugar, hoy transformado en un baño termal, fue donde justamente en 1860 José Figueroa encontró aquel fragmento de mandíbula y después Carlos de la Torre en 1910 desenterraron toda esa gran cantidad de megalodons, cocodrilos y otros especímenes importantes para la ciencia de la paleontología cubana. En la actualidad, el manantial Chapapote es aprovechado con fines medicinales. Sus aguas brotan a más de 37 grados de temperatura. Y posteriormente fueron construidas estas piscinas para aprovechar las bondades de sus aguas. Aquella última tarde de 1910, antes de despedirse de don Carlos de la Torre, agradeció a mi padre por los fósiles que le había ayudado a encontrar. Y sin dudas, era el animal más grande encontrado en las Antillas. Era de tan lento andar
que fue lo que permitió a los cocodrilos devorarlo cuando se acercó a la fuente a beber agua, lo que hizo que sus restos quedaran para la paleontología del futuro.